estampas culturales de la región Huancavelica. Para nosotros es todo un privilegio haber logrado convocar a los personajes a quienes estamos apreciando, quienes desde el punto de vista de las instituciones y de las organizaciones a las que representan, tienen un conjunto de alternativas frente a hechos que realmente preocupan, pero también interesan a la población peruana y a la población huancavelicana en particular. Hay tres cosas importantes que en estos momentos se constituyen en temas de palpitante actualidad. Primero, la situación política en el país. ¿Cómo está la situación política en el Perú? Segundo, habida cuenta que las autoridades del gobierno regional de Huancavelica tienen una cartera de proyectos bastante interesantes por más de 2.000 millones de soles, ¿de qué manera afecta la concreción en la ejecución de estos proyectos, tal como está manifestándose ya la gran preocupante situación política del país? En ese sentido, vamos a conversar con los señores que están presentes en la mesa de honor, para lo cual vamos a dar por iniciada esta reunión directamente desde las instalaciones de la sede principal del Club Departamental Huancavelica en la ciudad de Lima. El doctor Arturo Morales Vergara, presidente del Club Departamental Huancavelica con sede en la ciudad de Lima, va a tomar la iniciativa de hacer la presentación correspondiente. Señores, tengan ustedes muy buenos días. Los saluda el doctor Arturo Santiago Morales Vergara, presidente del Club Departamental Huancavelica, sede Lima. Con gran entusiasmo vengo y he sido convocado por el señor Gualberto López Molina, porque conduce un programa que ha de servirnos y nos está sirviendo para tomar nota a las iniciativas que tiene el pueblo para el desarrollo de nuestra querida región Villarrica de Oropesa, para hacer un análisis desde el punto de vista político, social, cultural, económico y de turismo, del cual debemos todos los huancavelicanos enhorrarnos en hacer las iniciativas, hacer proyectos a fin de sustentar el desarrollo de nuestra región. El Club Huancavelica no participa activamente en lo que es actividades políticas, pero sí, por ley, nos corresponde intervenir en el desarrollo socioeconómico, cultural de nuestra región. Bajo este contexto nos estamos reuniendo y tenemos acá a darles la bienvenida al doctor Martín Tobar Cerquén, ex candidato al Colegio de Abogados de Lima, que es docente universitario de la Universidad Autónoma del Perú. Tenemos también la presencia del ingeniero Carlos Sabanamú Limo, quien va a sustentar desde el punto de vista técnico, porque es educador y también ha recibido estudios en Senati de gran experiencia. Tenemos asimismo la presencia del señor Oscar Cirumbal Espinosa, que ostenta bachillerato en contabilidad, quien está apoyando obviamente al doctor Martín Cerquén aquí presente. Tenemos la gran presencia del señor Gualberto López Saldaña, ex prefecto de Huancavelica, amigo nuestro, preocupado por la Villarrica de Oropesa en su desarrollo dentro del aspecto económico, cultural y social, y como prefecto ha tenido esa gran labor de dirigir y orientar con las demás autoridades de nuestra región. Y un saludo y bienvenida les doy a cada uno de ustedes, sin dejar de lado el saludo a nuestro amigo periodista Gualberto López Molina, quien está liderando el aspecto de informar a nuestra comunidad huancavelicana y debe estar permanentemente en conocimiento cómo va nuestra situación.
a cuyo efecto se ha programado, tal como lo ha mencionado el señor Gualberto, hacer un diálogo en los 3 aspectos que ya mencionó. En este sentido, dejo al señor Gualberto López a que, con sus preguntas dirigidas a los personajes que acá estamos participando, podamos dialogar y entrar de repente en algunas conclusiones. Muy agradecido y bienvenido a esta casa huancabelicana, que es de los huancabelicanos, para los huancabelicanos y por los huancabelicanos. Apertura en toda su dimensión, sin ninguna distinción alguna. Gracias. Bien, ya conocemos entonces quiénes son los personajes que nos están acompañando en esta interesante reunión de análisis de los problemas y las alternativas que hacen falta en nuestro querido Perú. Vamos a comenzar el diálogo con el ex prefecto de la región Huancavelica, el licenciado Gualberto López Saldaña. Buenas tardes, señor presidente del Club Departamental de Huancavelica, doctor Arturo Morales. Mi saludo especial al doctor Martín Tobar Cerquén, a sus distinguidos acompañantes. A través de usted, mi estimado presidente del Club Departamental, a su junta directiva. Y antes de entrar al tema político de la coyuntura nacional, felicitarlo por la labor que está realizando al interior justamente del Club Departamental y por el recibimiento que hemos tenido hoy acá en nuestra casa, en nuestra alma mater. De hecho, nuestra coyuntura política actual está bastante relacionado con la desestabilización permanente, sistemática, ¿no?, de los grupos de poder, que por un lado están acantonados, si el término fuese de esa manera, en las bancadas en el Congreso de la República, otra parte en los medios de comunicación, y en otro escenario están los grupos de poder o grupos empresariales, que definitivamente no están encontrando el motivo suficiente para suspender o vacar al presidente en el ejercicio de sus funciones, y de acuerdo a la constitución política del país y por mandato popular tiene que finalizar sus 5 años de gobierno. En ese escenario coyuntural, nuestra población está bastante preocupada, y eso definitivamente está salpicando, está dando eco a nuestras regiones, a nuestras provincias, distritos y también centros poblados, muy preocupados justamente por la situación. Estamos viendo con bastante sorpresa y con mucha algarabía cómo fue la transmisión de mando en Chile, como un gobierno de izquierda que ha entrado con el presidente Boric y como una derecha está apoyando y va a apoyar los 5 años de gobierno. Eso es un ejemplo para Latinoamérica, para el país y también para el Perú, toda vez que hay un gobierno de izquierda liderado por el profesor Pedro Castillo, y que no es lo mismo lo que está pasando en el Perú. Que sea una enseñanza, que sea, digamos, una dirección para que todos nuestros gobernantes, ¿no?, puedan echarle una mirada y puedan direccionar, ¿no?, a las personas más vulnerables, que es la población más gruesa que está viviendo estos momentos. A continuación, escuchemos las opiniones a cargo del doctor Martín Vicente Tobar Cerquén, quien ya está con nosotros. Adelante, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer justamente al doctor Arturo Morales Vergara, quien es el presidente del Club Departamental de Huancavelica, justamente por esta bienvenida y por esta acogida. Déjeme decirle que es un colegio bastante agradable y vamos a hacer el diálogo respectivo. También saludar al doctor Gualberto López Saldaña, ¿no?, que también está en la rueda de conversación, y al ingeniero Carlos Amano Molinos y el licenciado Oscar Cirumbán Espinosa. Agradecer también a Estampas Culturales de la región Huancavelica, a Alberto López Molina, por esta entrevista, y quizás podemos dar inicio con esta conversación que tuvo el día de hoy el
el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Aníbal Torres Vázquez, ¿no?, quien mencionaba en un tema bastante global la situación que atraviesa nuestro país y respondía justamente a las preguntas que le hacía esta fuente de poder que está estampada y cristalizada, también como lo acaba de decir Gualberto, en cuanto al poder económico. Aníbal Torres, tengo la suerte de haber escuchado sus disertaciones como un ex alumno de él, pero también ha sido decano del Colegio de Abogados, donde yo también he tenido la suerte de postular, y bueno, lastimosamente siempre decide el abogado el voto a quien se lo confía. Nosotros vamos a ser vigilantes de esa óptica. Y la situación que atraviesa justamente el país en cuanto al tema de justicia lo vemos claramente definido prácticamente en lo que se transmite día a día respecto al tema que no podemos hasta el momento controlar, como es la inseguridad, como es hoy en día el alza de precios, como es situaciones de inestabilidad que, como también escuché al Premier, no le podemos responsabilizar a este gobierno, definitivamente no, porque está enquistada todavía estos poderes ocultos en las diferentes instituciones, ¿no? Nosotros litigamos en el día a día y vemos cómo está atravesando el tema de justicia en los diferentes distritos judiciales y fiscales en nuestro país. Vemos que todavía, ¿no?, existen limitaciones al respecto en la tratativa, ¿no?, con respecto a darle la mejor atención a quién, a ese justiciable que requiere, ¿no?, que sea atendido, porque él requiere tutela jurisdiccional efectiva y no le es atendida de manera oportuna. Entonces creo que el país viene atravesando pues una incertidumbre jurídica en estos momentos, que estamos seguros que paulatinamente el Estado va a tener que ir resolviendo, ¿no?, paso a paso. Desde ya creo que esta pandemia nos ha demostrado, no solamente al Perú, sino al mundo entero, que somos una presa fácil de destruir, porque no trabajamos o no tenemos un término que quizás nos falta también a los abogados: predictibilidad, ¿no? ¿Y qué es la predictibilidad? Justamente pensar en todo lo que pueda ocurrir desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de los diferentes sectores económicos, ahora armamentista, que también lo podemos incluir lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Todos estos factores quizás deberían estudiarse y que aquí participen, como lo está haciendo muy bien el Club Departamental Huancavelica, que se unan otro tipo de organismos, como no, por ejemplo, los colegios profesionales que tienen iniciativa legislativa. Entonces, creo que falta mayor compromiso de las instituciones para sacar adelante a nuestro país y apoyar al gobierno, que eso es lo que se quiere. A continuación, también vamos a escuchar la intervención del ingeniero Carlos Amanamuz Lino, quien es el encargado de la Escuela Tecnológica de la Información en Senati. Adelante, ingeniero. Gracias a la mesa, gracias al doctor Arturo Morales, presidente del Club Departamental Huancavelica Lima, y a los demás ponentes de la mesa. Un gusto estar en esta mesa de diálogo y hacer mi criterio en lo que es la parte de educación. En la parte de mi parte es la investigación, primeramente. Tenemos en cuenta que la educación es el pilar fundamental de nuestra civilización. Hombre que no es educado, hombre que es engañado. ¿Estamos? Entonces nuestros niños, nuestros jóvenes tienen que tener una educación adecuada para esto. En ese sentido, tengo informes reales de que Huancavelica tiene un promedio de 118.000 estudiantes en la parte de educación escolar, de los cuales el 25%, es decir, aproximadamente 30.000 estudiantes en pandemia no han recibido clases. Significa que han perdido lamentablemente 2 años de lo que es la educación básica regular. Esto conlleva a que por el momento el gobierno central no tiene o no ha hecho un claro balance para dar
que diga solución a esos problemas. Lamentablemente pasar al alumno de año no es lo debido, porque eso se refleja al final y al cabo al momento de entrar a la educación superior. Entonces esto conlleva a que hay que fortalecer. Si estamos tratando de llegar nuevamente a lo que es la educación semipresencial o presencial en este año, hay que fortalecer los puntos adecuados para que esos alumnos que no han tenido la educación correspondiente puedan tener todo el apoyo de las autoridades, todo el apoyo de nosotros mismos, para que puedan sobresalir y no tener esa dejadez, no tener ese margen de que diga errores que mañana más tarde en su futuro profesional y académico lo vayan a establecer. A continuación vamos a escuchar las opiniones desde la óptica del sector agricultura, en este caso a cargo del señor bachiller Oscar Simbal Espinosa, quien está trabajando activamente aquí en la ciudad de Lima, apoyando las gestiones precisamente en aras de buscar los mejores resultados que tenga la futura implementación de la ley de la segunda reforma agraria. Buenos días. En primer lugar, saludar a la mesa conformante presidida por el doctor Arturo Morales, quien es presidente del Club Departamental Huancavelica. Mi presencia se debe a la invitación del doctor Martín Tobar Cerquén, con quien me une una amistad de mucho tiempo. Referente a lo que es la política, pensamos nosotros desde el punto de vista sindical también, porque soy parte del UNACE, que es la Confederación Nacional de Sindicatos del Sector Público, y también participante del sindicato del sector de agricultura. Hace una semana hemos estado en el Palacio de Gobierno todos los sindicatos apoyando al presidente, justo el día que estaban conversando la vacancia del Congreso, y dimos todo nuestro apoyo y recalcamos que todo el apoyo de la población peruana hacia él ha sido porque es el primer candidato digamos, dirigencial, que es presidente y que enarboló la justicia social. Es el punto principal por el cual pienso que todos votamos por él. Enarboló la justicia social, y enarbolar la justicia social significa atender a los trabajadores, a los ciudadanos, desde todos los puntos, de la seguridad ciudadana, de la educación, la salud y el tema alimentario. Y entrando ya a la política, a la opinión desde el vista del agro, estamos apoyando al doctor Numa Pompilio Romero, presidente de la Cámara de Productores Agropecuarios, que es una sociedad civil sin fines de lucro y que está instalada en todas las regiones. Les comento de que el doctor Numa Pompilio, hace unos 15 días más o menos, ha firmado un convenio con la institución de agricultura Agroideas. Agroideas es la institución del sector de agricultura que financia proyectos a empresarios agrícolas, productores agrícolas que están asociados, formalizados, cuyos proyectos a través de esta cámara se pueden viabilizar y gestionar su financiamiento sin retorno. Apoyar al doctor Numa Pompilio me parece es importante porque los proyectos de los empresarios, los productores que antes nunca han sido aprobados, tocados ni vistos, pienso que a partir de esta cámara va a tener un eco favorable. ¿Por qué? Porque todas las regiones, en este caso Huancavelica, tendría sus proyectos, el cual serían financiados, viabilizados, ejecutados, lo que redundaría en la parte, digamos, económica, agrícola del sector Huancavelica.
Continuamos con este interesante diálogo sobre la situación política actual. Y en esta oportunidad el anfitrión de esta reunión, el doctor Arturo Morales Vergara, desde el punto de vista de una agrupación que aglutina a toda la población huancabelicana que está representada en la ciudad de Lima, va a dar también sus opiniones correspondientes. Adelante, doctor Arturo. Gracias, señor Alberto. Señores panelistas, evidentemente las versiones y opiniones que estamos virtiendo es como consecuencia de la vivencia nacional. Pero tenemos sí problemas de gobernabilidad. Y estos problemas de gobernabilidad se tienen que atacar frontalmente. ¿Y por qué estamos en problemas de gobernabilidad? Porque el señor presidente, Pedro Castillo, no ha conformado debidamente sus cuadros para poder dirigir a una nación. Es por eso que tenemos a la fecha 4 presidencias del Consejo de Ministros. Sus ministros son cuestionados. Eso lo ve la ciudadanía en global. Eso afecta al caminar del día a día del ciudadano. Y eso se debe haber previsto, ¿no? Y de repente el presidente no ha tenido los cuadros respectivos y que ha postulado desde un punto de vista de sindicalista, así como lo están viendo, pero también es necesario haber conformado los cuadros que le den la contundencia de la gobernabilidad. Y los cuadros él los tiene a la mano, sin poder tocar a los señores del poder, de los que tienen el poder, de las grandes corporaciones que manejan la economía a nivel nacional y mundial. Contra ellos está luchando Pedro Castillo, sí es cierto, lo notamos y lo percibimos. Es por ello que él, los medios de comunicación se le van con todo y no le perdonan nada. Pero ¿qué está sucediendo y cómo está afectando a nosotros, a los ciudadanos de a pie? Nos afecta en el sentido de que la gobernabilidad en educación, en justicia, en agricultura, se debe dar y encaminarse con el tecnicismo que se le merece un país. En todo caso, el señor presidente debe hacer un llamado a todas estas organizaciones de que lo deben bien apoyar, las cámaras que se están dando, la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera, para conformar un grupo de profesionales capaces de dirigirnos a nuestro país y que no tengan los antecedentes que tienen, y tenemos mil. La afectación es del señor Pedro Castillo, tal vez en Perú posible, de que el señor Cerrón se ha entrometido y le ha prestado su partido para que llegue al estadio donde está. Y él es uno de los que también lo presiona para estar así, ¿no? Obviamente, si hablamos de nosotros, como dijo el señor, de educación, la educación en el país, yo particularmente la considero que los estados, o los gobiernos de turno han sido indolentes frente a nuestra educación y nuestro pueblo no está debidamente educado. Y es por ello el resultado que tenemos. Ante esto, mi opinión es de que evidentemente estamos en una coyuntura muy complicada, que se ha venido ahora la pandemia y ahora la guerra que estamos afectándonos psicológicamente. Eso es todo, gracias. También es un problema preocupante que afecta a la gobernabilidad democrática, la seguridad ciudadana a nivel de todo el país en su conjunto. ¿Qué nos dicen nuestros panelistas sobre el tema de la seguridad ciudadana? Licenciado Gualberto López Saldaña, ex prefecto de la región Huancavelica. Bien, mi estimado tocadito, con mucho cariño y aprecio y el afecto de siempre. Efectivamente, estamos acá los panelistas
para dar una réplica, pero también coincidimos en varios aspectos que son muy buenos. Pero también hay que entender de que tanto en el Parlamento, en el lado político, ¿no? Se ha visto una obstrucción permanente de la misma clase política, desde la época de Pedro Pablo Kuczynski, el señor Martín Vizcarra, ¿no? Pasado por el señor Sagasti, y actualmente con la nueva administración gubernamental a cargo de Pedro Castillo, continúan las bancadas de oposición, en este caso Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, obstruyendo la labor del gobierno. Eso lo tenemos bastante claro. Por lo tanto, es justamente la coyuntura política y también el sistema político y también nuestra constitución política del Estado. De hecho, hay que hacer algunas reformas constitucionales para que esto, en el plano de reforma política, pueda ser bastante direccionado. En lo que corresponde a la seguridad ciudadana, efectivamente es un clamor de toda la situación. El Ministerio del Interior no tiene claro justamente, ¿no?, el plan operativo estratégico de inteligencia de la Policía Nacional de Perú, que no está reactualizado a nivel nacional, tanto en Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao y todas las cabeceras de las 25 regiones del país. Por lo tanto, ¿no?, sumado esto a un estado de emergencia de 45 días, ¿no?, como aliado al Ministerio de Defensa, no se está viendo justamente la mano de los gobiernos locales, lo que es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, lo que es el Comité Regional, el Comité Provincial, los Comités Digitales de Seguridad Ciudadana. Entonces, ahí tenemos que nosotros apuntar. Sin embargo, se está haciendo todos los esfuerzos necesarios para que nuestras autoridades puedan cumplir la función que corresponde. El tema no son de los recursos humanos. Ese es mi punto de vista. No son los recursos. Tenemos suficientes profesionales, no solamente en Huancavelica, sino a nivel nacional. Muchos profesionales. El tema es la obstrucción permanente en el Parlamento Nacional, que ahora se ha convertido en un pequeño poder judicial y en un pequeño poder ejecutivo, donde ya no se respeta ni el reglamento interno del Congreso de la República, y cualquier congresista puede prácticamente bajarse, digamos, un proyecto de ley o una iniciativa legislativa que el Ejecutivo envía. Por lo tanto, estamos ante una situación bastante delicada. Esperemos de que en los próximos días, los próximos meses, no pase esta tormenta de la famosa vacancia, que están obsesionados un sector del Parlamento, de esos tres partidos políticos, y podamos seguir adelante. Doctor Martín, en torno a este preocupante tema de la seguridad ciudadana, desde el punto de vista jurídico, ¿cuál es su punto de apreciación? Muy bien, considero, desde el punto de vista ya institucional, la problemática lo podemos enfocar en diferentes vertientes. Una de ellas podría ser, y se escucha mucho, que la policía no actúa. Hay muchos reportajes y el día a día cuánto ha abarcado ya la criminalidad en nuestro país, y nos asombra porque a veces nos levantamos muy temprano y desde que vemos estas noticias en las cuales hasta nuestras propias familias han sido afectadas, prácticamente nos desmorona moralmente. Pero el tema no viene ahí. La policía, si uno le pregunta a un comisario o le pregunta a las autoridades, ¿no?, que están a cargo de la policía, dicen, tenemos la moral baja. Entonces, cuando uno investiga qué cosa es la moral baja, uno lo ve en la práctica también. Por ejemplo, la policía hace su trabajo. ¿Dónde nos encontramos con el problema? Con el Ministerio Público. El Ministerio Público le pide a la policía evidencias, pruebas y una serie de acontecimientos. Como no los puede exigir y la policía no les otorga, lastimosamente el trabajo policial queda pues por los suelos. Lo más grave viene cuando el policía quiere hacer su trabajo, usa su arma de fuego, hiere a un delincuente o lo mata, este se va a la cárcel, porque la policía no cuenta con un apoyo de estos estudios jurídicos
poderosos para que los puedan defender. No hay presupuesto para defender a un policía. Entonces el policía deja de hacer su labor, el Ministerio Público ataca a la policía y la responsabiliza porque estos delincuentes no están presos, y la justicia, en este caso la judicatura, lastimosamente no tiene la evidencia para qué, para sostener la presión y poder culminar este proceso desde la criminalidad y estos individuos pues estén donde deben estar. Lastimosamente es un tema orgánico. Pero analizando el Poder Judicial y el Ministerio Público, también hay un tema poco mayor. ¿Quién elige a los jueces y los fiscales? ¿Quién es ese colegiado que le da esa partida y le da esa credencial a estos jueces y fiscales? En España, para que un juez, un fiscal pueda tener cargo, tiene que pasar 2 años. Este juez o fiscal pasa como asesor de un juez o fiscal oficializado para que sepa y conozca la labor por dentro. En nuestro país no. Lo nombra y al día siguiente toma posesión sin saber qué hace ahí, porque el tema de la evaluación lastimosamente pues no tiene una hegemonía o no tiene un cuadro estadístico o no tiene una reglamentación. Cuando hay una entrevista para ser juez y fiscales, cada uno de los colegiados le pregunta lo que desee. No hay una base, no hay una guía para este tipo de evaluaciones. Entonces el problema es estructural. Y creo que también el personal que labora dentro de estas instituciones, como el Ministerio Público, tampoco tienen esta cualidad o estos perfiles para poder ejercer su labor, porque también ven la zozobra que existe en las altas instancias, tanto del Ministerio Público y del Poder Judicial, que lastimosamente no hacen el trabajo hasta el momento. Y lo vemos en los diferentes escenarios de la justicia peruana. Bueno, a continuación también el ingeniero Carlos Amanamud Lino, encargado de la Escuela Tecnológica de la Información del Senati, también tiene su punto de vista para ver cómo está afectando al sector educación el tema de la inseguridad ciudadana en el país. Bueno, en la parte de educación lo palpamos todos. Lamentablemente con esta pandemia se ha visto la cruda realidad, ¿no? De que por qué el Perú está en los últimos peldaños de la educación. No ha habido una estructura real, no ha habido una, que diga, algo que se haya ido llevando como Estado, no como gobierno, sino como política de Estado para mejorar nuestra educación. En ese sentido, la parte tecnológica estamos retrasados. En ese sentido, en la parte pedagógica de igual manera, el docente, el instructor, el profesor universitario no ha llevado su política de acuerdo a su criterio. Entonces, mi comentario en ese sentido es que se promulgue una ley ya de educación adecuada para que podamos salir de esta cruda realidad, donde al alumno termina secundaria muchas veces no sabe ni interpretar un texto. Creo que tenemos claro ahí, donde el alumno que termina secundaria a veces no puede ni siquiera sumar. Entonces, una política agresiva por parte del Estado en implementar, en asegurar tecnológicamente también que la educación sea mejorada. Está bien, hemos hecho un salto tecnológico a la parte virtual. Muchos dicen, no, que es una educación mala, que es una educación que no sirve. Sí sirve, solamente hay que saberlo conllevar y adecuarlo. Establecer la parte híbrida. ¿Qué quiere decir la parte híbrida, no? Que el alumno pueda ir presencialmente en esta nueva norma que estamos dando, y si por X motivo no puede, parte automáticamente la parte virtual, pero dándole las facilidades del caso. En la parte universitaria, de repente el alumno X no puede llegar a clases por X motivo, por muchos motivos, entonces automáticamente que pasa a su parte virtual y no se ha afectado.
Entonces, eso lo vemos en otros países, es normal en otros países. Dígame el caso, ¿no? Que por ejemplo hay maestrías, hay doctorados que se hacen virtualmente, no necesitas ir al país, en España, en Alemania, en Estados Unidos, y dar sus doctorados, dar su maestría. ¿Y por qué no lo podemos hacer acá? Pero tenemos que comenzar de abajo, desde nuestra inicial. Los alumnos iniciales no tienen la facilidad igual a la primaria y secundaria. El tema de la inseguridad ciudadana también afecta, y cómo no, al sector agropecuario, especialmente al sector agrícola. Tantos comerciantes intermediarios, acaparadores que llegan al mismo escenario de la producción agrícola para adquirir los productos al costo que ellos ponen, en desmedro de la economía del protagonista de la producción, en este caso del agricultor. ¿Cómo ve este tema de la inseguridad ciudadana que afecta a la producción o a los productores agrícolas, bachiller Óscar Cirumbal Espinosa? Muy bien. La seguridad ciudadana o la inseguridad ciudadana también, como se puede decir, afecta pues no solamente al ciudadano de las capitales, sino también en las regiones. En el campo del sector agropecuario se puede dar soluciones siempre y cuando el Estado, el gobierno promueva y apoye investigaciones que permitan el desarrollo positivo de lo que es la producción y la productividad agrícola. También se puede solucionar capacitando a los agricultores. La falta de capacitación promueve pues de que otros sectores abusen y se aprovechen de las cosechas que sacan los productores agropecuarios. Entonces, capacitar al empresario agrícola, al productor agrícola, conlleva a que mejore todo su trabajo agrícola. Y lógicamente también esto conlleva a que tengan el agua suficiente los campos agrícolas. Es algo consecuente. Si no hay agua, no pueden tampoco cultivar. Si no hay agua suficiente, la parte de los vacunos tampoco no pueden, digamos, satisfacerse. Entonces, hay toda una gama de argumentos que se pueden usar para apoyar al agro. Y insisto nuevamente, pienso que a través de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Productores Agropecuarios, se puede apoyar mucho al empresario agrícola, al productor agrícola, asociándolos a los que no están formalizados para que puedan presentar sus proyectos y a través de algunas ideas se les pueda financiar sin retorno y cumplan con todos sus planes programáticos. Para finalizar esta primera ronda de intervenciones, también vamos a escuchar las ideas que tiene el presidente del Club Departamental Huancavelica con sede en la ciudad de Lima, el doctor Arturo Morales Vergara. Muy agradecido, los he estado escuchando atentamente. De repente los panelistas no tienen conocimiento que yo he sido comandante de la Policía Nacional, actualmente en situación de retiro, nominado el mejor comisario del Perú 2 años consecutivos y destacado en seminarios internacionales en Santiago de Chile. Con esa experiencia que tengo en los aspectos policiales, evidentemente la policía tiene sus planes operativos frente a la seguridad ciudadana, con énfasis a la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, SENASEC, que lo preside el presidente de la República. La SENASEC es una institución actualmente inactiva, no se le ve su actividad, no lo veo. La policía se ha sometido desde que el gobierno aprista unificó las 3 instituciones. ¿Ha hecho daño esa unificación? Obviamente que sí, lo hizo daño. En 1985 al unificar a la Guardia Civil, PIR, Guardia Republicana. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Esas 3 instituciones
lo hicieron, como nuestra tierra dice, una pachamancada, y nos mandaban a trabajar al de la PIB, mandaron a trabajar a los penales, al de la Guardia Civil, mandaron a trabajar a investigación criminal. Es como que si a mí como abogado me mandan a trabajar a agricultura. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha habido un desmembramiento de la productividad y el desmembramiento del factor, lo que dice acá el doctor, del sistema que ha creado en el policía en base a la creación desde 2004 del nuevo Código Procesal Penal. Ese nuevo Código Procesal Penal es un instrumento netamente garantista, modernista, que no ha permitido, no permitirá que la policía funcione como funcionó anteriormente. Esa es una de las grandes falencias que estamos viviendo actualmente en lo que es la inseguridad ciudadana. Por ello, cuando yo recurro a la policía y veo a mis policías, se han convertido en meros secretarios del Ministerio Público. Y el Ministerio Público hace su carpeta fiscal y el policía no hace nada si no tiene carpeta fiscal. Eso es lo que decía el doctor. Eso es una gran falencia que se tiene que reformar el nuevo Código Procesal Penal a nuestra realidad, porque ese Código Procesal Penal es copia fiel ¿de dónde, doctor? Alemania, de Chile. Ese nuevo Código Procesal de Chile, de casito nada más, nos hemos copiado porque somos copiones. Entonces no debe ser así. Esa es la falencia. ¿Cómo es posible que un proceso que el doctor lo vive y yo lo vivo, ¿no?, dure 3, 4, 5, 6 años cuando se ha cometido el delito en flagrancia y tiene todos los elementos constitutivos del delito y debe sancionar drásticamente? No lo hacen, como después los delincuentes están y saben lo que hacen. Y con relación a la baja moral de la policía, obviamente, pues, si tú no me das los instrumentos que me den mi seguridad, me garanticen mi actividad como policía, ¿qué voy a sacar mi armamento para disparar? Me hago al tonto y que siga robando, que siga asaltando, etc. Por ello, es esa la situación que afecta el normal desenvolvimiento. Y ahora con relación, y permítame por favor, hacer una gran situación que nos cunde a todos, lo que dice el Señor, la educación. Hay una verdadera educación en nuestro país. Se ha transformado esa educación ahora que tenemos al presidente Castillo. ¿De qué manera está reformando? Sí lo está haciendo. ¿Y sabes cómo? Con el Consejo Nacional de Educación, donde está nuestra integrante de esta junta directiva, la licenciada Julia Enríquez Lizarde. Ella es miembro del Colegio Nacional de Educación y ella actualmente están preparando para que se le oriente esas reformas en el aspecto educacional. Y yo converso con ella casi todos los días. También huancabelicana, ¿no? Huancabelicana, igual que la doctora de Provincial huancabelicana. ¿Y por qué la mezquindad, doctor? Hay una tremenda mezquindad en lo que respecta a la capacidad profesional que tiene la mujer y también nosotros los varones. El día lunes he participado en el reconocimiento por el Día Mundial de la Mujer. Nos hemos congregado todas las mujeres a nivel nacional. Vaya usted a ver su currículum vitae. ¡Qué envidiable, doctor! Era para armar un gabinete ministerial con tanta exquisitez. ¿Y por qué no los utilizamos a ellos? Ahí están los profesionales, por eso les digo, ahí están. Es que no los queremos ver, no los queremos hacer participar. De repente los subestimamos por intereses políticos, económicos, etcétera. Gracias. Estampas culturales de la región Huancavelica, directamente transmitiendo desde las instalaciones del Club Departamental Huancavelica con sede en la ciudad de Lima. Nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento a la vez al doctor Arturo Morales Vergara, presidente del Club Departamental Huancavelica, que desde el momento en que él asumió prácticamente ya pues es de conocimiento y dominio público
el club ha aperturado sus puertas de par en par. Y aquí precisamente estamos conversando en un coloquio muy interesante sobre los temas que atañen a la situación actual del país y particularmente de Huancavelica. En la primera parte hemos apreciado los problemas que están generándose en raíz al entorno político del Perú. Por lo tanto, en esta segunda ronda lo que vamos a conversar es lo referente a de qué manera afectaría la concreción en la ejecución de las obras para Huancavelica particularmente, toda vez de que el gobierno regional tiene una cartera de proyectos por más de 2.000 millones de soles que están debidamente aprobados y con conocimiento de causa también de los señores gobernantes, primeramente el señor Martín Vizcarra, estaba muy de acuerdo y se están ejecutando parte de esos proyectos ya. El señor Francisco Sagasti de igual manera comprometió su participación y su complacencia en la ejecución de estos proyectos. Y actualmente el señor presidente Pedro Castillo Terrones, en sus 2 visitas a Huancavelica, dijo: Huancavelica, ustedes ahora necesitan el apoyo del gobierno y se tienen que concretizar estas obras. Por lo tanto, esta situación preocupante, ¿de qué manera afectaría la ejecución de estas importantes obras? Reitero que ya están en expedientes técnicos debidamente aprobados. Vamos a conversar primeramente con el ex prefecto regional, toda vez de que él conoce profundamente los temas de las necesidades que tiene Huancavelica, al igual que los demás integrantes de este panel que también son huancavelicanos y con quienes realmente ha sido muy grato para mí conversar en esta importante tertulia en donde analizamos problemas y soluciones también. Licenciado Gualberto López Odeño. Gracias, mi estimado tocayo, una vez más participando, felicitando a los panelistas. De hecho, en primer lugar debo saludar la visita de la delegación de Huancavelica. El día de ayer han estado reunidos con el presidente del Consejo de Ministros solicitando la prosecución de la construcción del hospital regional de Huancavelica, que todavía se ha paralizado por algunas razones presupuestales, lo cual descansó en un acta de compromiso, ¿no? Con plazos determinados para que se inicie las obras del proyecto de construcción del hospital. Efectivamente, Castrovirreyna también está en la misma circunstancia. Han paralizado algo de 4 o 5 días. La Comisión de Supervisión y Presidentado se encuentran en Lima. Por lo tanto, estamos haciendo un seguimiento, ¿no?, a esos proyectos de inversión pública. Pero también debemos decir de que la red dorsal de fibra óptica, lo cual tuve el alto honor de representar al presidente en el año 2017, en la inauguración en la provincia de Huaytará, también está avanzando, pero con bastante lentitud, de tal manera de que ahí tenemos una debilidad bastante fuerte, ¿no?, que llegue el sistema de internet, ¿no?, y la conectividad para nuestros estudiantes de los centros educativos. Asimismo, en cuanto a cómo está afectando, ¿no?, la coyuntura política, efectivamente que sí está afectando. De hecho, más aún cuando la articulación que debe haber entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales, si bien es cierto se está dando, pero por los cambios permanentes de ministros, de órganos de línea, no se está cumpliendo las metas como corresponde. Sin embargo, debemos recalcar, estimados panelistas y público en general, que falta perfeccionar la ley orgánica de gobiernos regionales, ¿no?, y de gobiernos locales, lo cual nuestra Constitución bien claro dice de que está a cargo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y de la AMPE. La pregunta es, ¿lo van a hacer ellos? Me parece que no, dado el tiempo ya de ejecución y en la cual se está trabajando los gobiernos regionales. ¿Lo va a hacer el Congreso de la República? No lo va a hacer. Por lo tanto, siempre la mirada es de que esta Constitución tiene que reformarse en ese capítulo para que el Congreso de la República asuma esa responsabilidad de modificar las leyes orgánicas dentro de los plazos y los requerimientos que corresponden, ¿no?, estos temas. Asimismo, ¿no?, sabemos perfectamente de que los paquetes de inversión pública por los 2.000 millones de soles que está guardando Huancavelica
se tienen que desarrollar dentro de ese clima. Saludamos justamente la predisposición de los expresidentes Vizcarra y Sagasti y también del actual presidente, que le han hecho una mirada a Huancavelica, una mirada, y justamente esos proyectos están en ejecución, ¿no? Y hace de que eso, Huancavelica, pueda hacer el seguimiento correspondiente, de tal manera de que nuestro Club Departamental Huancavelica, a la cabeza el doctor Arturo Morales, pueda, ¿no?, también tener las conversaciones con el gobernador regional, porque dentro de su reglamento especifica justamente el desarrollo de los pueblos, el desarrollo de Huancavelica, y sería una herramienta fundamental para reforzar la gobernabilidad de los gobiernos regionales, locales y del gobierno nacional. Apoyamos a plenitud la gobernabilidad del país en los 3 niveles de gobierno. Desde su óptica, ¿qué hay que decir frente a este delicado problema? ¿De qué manera afectaría la situación política del país a la concreción de la ejecución de las obras para Huancavelica y otras regiones? Bien, creo que tenemos que tener un referente, ¿no? ¿Qué cosa es Huancavelica? ¿Qué nos enseñaron en las escuelas? Los españoles sedientos de riqueza encontraron en Huancavelica minas de mercurio, por allá por 1571 aproximadamente, según la historia nos lo comenta. Pero ¿qué viene atravesando también Huancavelica? Huancavelica tiene en estos momentos, de acuerdo a los altos índices de información que tenemos, como le decía el ingeniero Samanamú, tiene un gran problema de desnutrición crónica infantil, problemas de anemia, problemas de salud y problemas de educación. Estos son problemas históricos, pero acá el problema nace con esta ley 31.365, que aprueba pues el presupuesto para el sector público para el año 2022. Se ha establecido que el presupuesto nacional es de 197.000 millones, ¿no?, y que está distribuido en educación para pagar la deuda externa, para salud y transporte. Entonces, si uno analiza todos estos elementos, podemos mencionar que esta coyuntura va a traer pues a lo largo de estos meses o años consecuencias fatales, no solamente para el sector Huancavelica, sino también para todo el sector o todas las regiones del país. Escuchaba al doctor Samanamú con respecto a potencializar, ¿qué cosa? La tecnología. ¿En qué? En los diferentes escenarios. No hemos podido utilizarla adecuadamente en la educación, ¿no? Él mencionaba sobre un sistema híbrido, ¿no?, circular, que me parece una muy buena salida, ¿no?, para los estamentos educativos. Y creo que ahí viene el problema, ¿no?, que se debe afianzar, ¿no?, el sistema educativo en Huancavelica, en las demás regiones, para poder potencializar. Una de las grandes debilidades que existe es que no hablamos la historia a nuestros hijos en los colegios como debe ser, ¿no? Hablamos de los españoles como si fueran ellos que nos salvaron de esta tormenta incaica. Entonces, aquí, como yo lo mencionaba en un instante, todos los entes deben trabajar de manera orgánica, como lo dijo también el doctor Gualberto, en los diferentes niveles, ¿no?, que haya una concreción, que haya políticas públicas claras, políticas públicas de desarrollo, ¿no?, utilizar la riqueza que tiene, por ejemplo, Huancavelica, ¿no?, y potencializarla para que sea pues un departamento, o sea una región, ¿no?, que no solamente se escuche que es la más pobre o la más dinamizada o la más olvidada, sino al contrario, como se viene haciendo en otras regiones. Temas como la agricultura orgánica, el fortalecimiento y empoderamiento de la mujer huancavelicana estarían en serio problemas si estos grandes aspectos negativos siguen continuamente presentándose en el espectro del Perú. Bachiller Óscar Cirumbal Espinosa, ¿qué hay que decir frente a esta preocupante situación que se presenta como un algo sombrío para Huancavelica? Bueno, como bien lo dijo el doctor Arturo Morales, la mujer no debe ser discriminada. Debemos acabar ya con ese sentimiento
que tenemos. La mujer intelectualmente es tan capaz como el hombre y en muchos aspectos más es una persona, es un humano más, somos nosotros. Y el humano sabe cómo defenderse, sabe cómo aplicar sus conocimientos y puede desarrollar sus actividades, sea hombre o sea mujer. En cuanto a la parte, el afecto que se hace o la afectación al sector agrícola, básicamente en Huancavelica, de lo que he podido leer, es que tiene un problema en la disminución de las fuentes de agua, producto de los relaves que van, digamos, distribuyendo hacia los ríos. Esto hace que la producción baje, lógicamente. Entonces, aparte, hay un problema de salud y educación en Huancavelica, por lo que he podido leer. Entonces creo que el gobierno regional debe de invertir en capacitación de todos, del elemento humano, del trabajador a nivel general. Debe invertir en capital humano. Entonces, como dijo el ingeniero Samalamut, el que se educa, se defiende. Si no te educas, no puedes tú surgir. Entonces, en términos generales, yo pienso que se debe invertir en capital humano en Huancavelica. He leído que está logrando ya un avance, pero falta. Y eso falta, ¿por qué? Porque tiene que haber una interacción entre el gobierno regional y el gobierno central. Ingeniero Carlos Samalamut Lino, ¿qué hay que hacer para, por lo menos, procurar que la ejecución de estas obras, las más importantes dentro de esta cartera de proyectos de la región Huancavelica, no estén en peligro de ser dejadas de lado por el aparato del gobierno central? Bueno, en primera instancia, saludar a la mujer. Es un ser divino, de todos nacemos nosotros. Y de mi parte, pues estoy rodeada por puras mujeres, por mis hermanas, soy el único varón en mi familia y mis hijas. En ese sentido, empoderar a la mujer. 1, 2, en la parte de lo que me toca en la tecnología y educación, yo tengo entendido que la red dorsal nacional de fibra óptica llegó con el gobierno de Ollanta a Huancavelica, pero ahí ha quedado. No lo han sabido adecuar o mejorar. En ese sentido, la teleeducación, la telesalud, que debería ser algo normativo en nuestro país, no está dado. Y lamentablemente tengo entendido que en Huancavelica no hay las facilidades tecnológicas, no hay las facilidades operativas para poder hacer eso. Y como me indicaron mis antecesores, hacer un barrido y hacer una recomendación a que el gobierno regional y los gobiernos locales dean al recurso humano, es decir, fomenten y prosperen hacer que el recurso humano sea empoderado en esto. No tenemos lamentablemente técnicos, no tenemos lamentablemente personas adecuadas al manejo de este tipo de tecnología, y por eso que nuestra educación está muy por debajo de nuestros países vecinos y del mismo Latinoamérica. Solamente ahorita nos comparamos en la educación con Haití, y te das cuenta que Haití es uno de los países más pobres del mundo en este sector. Muchos países africanos nos ganan. Senegal nos gana, el mismo que diga que estaba en guerra, nos ganan. ¿Por qué? Porque ellos como le dije, han visto que el proyecto general es educar a su gente. Dios quiera que en algún momento el país o nuestro país esté al nivel de la educación de Finlandia. Allá no hay
no hay ningún centro educativo privado. Todo es público. Todo es público. La mejor educación del mundo es Finlandia. Y eso me lo puede decir cualquiera del panel acá. Entonces, ¿qué quiero decir acá? ¿Cuál fue el proyecto de Finlandia? Educar a sus niños. Educar a sus niños. No, educo a mis niños. ¿Qué pasó? Esa forma de educar a sus niños hizo que los grandes, los que venían ya atrás, supiesen que la educación era lo mejor. Mire Japón. Japón no produce ningún alimento, pero es uno de los mejores países en tecnología y uno de los mejores países en el superávit. ¿Por qué? Porque también educó a su país, educó a su gente. Saquemos cuenta, el único país en el mundo que recibió 2 bombas nucleares fue Japón, y hoy día es uno de los mejores países en tecnología, en educación y en todo lo que es el aspecto tecnológico. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Si tenemos todo a la mano, tenemos material minero, tenemos material humano. Solamente corresponde al gobierno regional y al gobierno central mejorar esto. Para informar a los distinguidos integrantes de este panel, hay que señalar que desde aproximadamente 2 semanas atrás ya se han implementado 2 cabinas de programa de telesalud para irradiar la telemedicina a nivel de la región Huancavelica, precisamente por iniciativa del director actual del Hospital Regional, que también fue presidente del Club Departamental Huancavelica, el doctor Víctor Javier Correa Guineo. Ya hemos dado un avance en ese sentido. Obviamente el ingeniero tiene mucha razón al señalar de que este proyecto, la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, hasta ahorita tiene serios problemas. Se lanzó por primera vez en el 2016 con el presidente Ollanta en Huancavelica precisamente, y ahí revienta, y hasta ahorita no se soluciona eso. Hay grandes esfuerzos que el gobernador regional está haciendo para que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones vuelva a tener que incidir en la ejecución y la culminación de este proyecto, motivo por el cual hay muchos centros poblados que ya cuentan con un servicio de internet de banda ancha, lo cual está facilitando la transmisión de los programas de telesalud. En reiteradas oportunidades hemos conversado con el doctor Arturo Morales Vergara sobre este tema de los proyectos que tiene Huancavelica. Pero ahorita cunde la preocupación, doctor Arturo. ¿Qué podemos hacer para que esto realmente no signifique dejar de lado las iniciativas de nuestras autoridades de la región Huancavelica? Muchas gracias, Gualberto. Mire, hay una cosa sustancial y fundamental. Si bien es cierto que nos dan la información que hay un dinero de más de 2.000 millones de soles, ¿qué pasa? Nos falta gobernabilidad. ¿Esa falta de gobernabilidad va a afectar a Huancavelica? Obviamente que va a afectar a Huancavelica, porque no tienen la capacidad de gestión para decir y generar, oiga, genérense sus proyectos y acá está la plata. Pero ¿qué es lo que está pasando en Quemines? Tú vas al Ministerio de Economía, lo han dicho muchas veces públicamente, empiezan a cobrar el diezmo. Eso de la corrupción hace mucho daño en todas las instancias. Es por ello que, a no ser que yo me equivoque, en Finlandia, como es el primer a nivel mundial en lo que es en educación, ¿qué pasó? Hay una transformación de la cultura de ellos en todo el aspecto, y se desarrollaron sosteniblemente. Obviamente que han tenido que recapacitar y encuadrarse en lo que se llama visión de futuro. ¿Qué voy a dar? ¿Qué voy a hacer para que mi comunidad se desarrolle sosteniblemente? Ante ello debe desaparecer la corrupción.
¿Y cómo desaparecer la corrupción si estamos inmersos en ello, de alguna u otra manera? El otro factor, dice la Constitución, queridos panelistas, que la educación es gratuita, ¿no? Siempre la educación es gratuita, pues dame tu, papá gobierno, dame tu educación. No, mentira. La educación le cuesta al padre le cuesta. Pero como yo quiero que mi hijo sea y que tenga mayor capacidad profesional, yo tengo plata y lo mando a las mejores universidades. Y esas mejores universidades que están centralizadas en Lima, ¿no? Que todos sabemos quiénes son, invierte el padre de familia, invierte no 10 soles, ni 20, ni 100, miles de soles. A mi nieta que ingresaba a la católica, la mensualidad le está cobrando 3.800 soles. Mensualidad, 3.800 soles. En el Alima es más. ¿Y dónde está pues? Ahí viene, lo que se viene es la bifurcación, podría decir, ¿no? En que se crean las grandes contradicciones. Y esas grandes contradicciones son aprovechadas por quienes, ya lo sabemos. No sabemos y no nos enfrentamos ante esa realidad. Como dice acá el doctor, no conocemos nuestra realidad nacional. Así, no conocemos nuestra realidad nacional. A mí, en mi querida Policía de Investigaciones, nos enseñaba un profesor realidad nacional, para tomar conciencia que es cómo está conformado tu país. No hay. Tú le preguntas a un universitario y dices, oye, ¿cuándo inició la ILA? ¿Qué inició la ILA? ¿Y qué es la ILA? Tú vas a la policía actualmente, un alférez que sale, oye, ¿cuándo se inició la ILA? La ILA es el inicio de la lucha armada que se inició el 17 y 18 de mayo. ¿Y conoces la historia? ¿Conoces la historia? ¿Conoces esa realidad? ¿Por qué Sendero está acá? ¿Conoces esa realidad de 20, 30 años? ¿Y ahora por qué estamos en esta situación coyuntural? Porque los gobiernos que pasaron no hicieron de trabajo de reforma de Estado, de cambiar la ideología y meternos otra ideología, mientras los otros nos han metido la ideología, su ideología, ¿no es cierto? Mientras los gobiernos de turno, los presidentes de la República que han estado, ¿cuál es su doctrina? Corrupción, señores. Corrupción. Ese es el gran flagelo que tenemos en nuestro país. ¿Y qué se debe hacer en Huancavelica para su desarrollo? Es fácil. 2 más 2 es 4. Esta hora cuesta 4 soles. No, pero no, ahora cuesta 8. Hay que hacerle su adenda, para que sea 8. Mitad para ti, mitad para mí. Así no trabajamos. Así no son las cosas. Entonces, en el aspecto, por ejemplo, de seguridad ciudadana, yo he estado por el aniversario de Huancavelica, el año pasado estaba en Paucará. He ido a su comisaría moderna, bonita. ¿Acaso tiene patrullero? No tiene patrullero. Me he ido a Castrovirreina, a la comisaría de Castrovirreina. Un mayor de comisario está haciendo su operativo en sus cargos del personal policial. Oye, ¿tu patrullero? No, acá no tenemos patrullero. ¿Qué es eso? Hice un informe y le presenté a la señora Gina Baluarte, un informe, porque la señora Gina Baluarte es vicepresidenta de la CDP. Me recibió el informe. El alcalde de Paucarás, doctor, y las camionetas de los patrulleros no llegan. Señora Baluarte, ¿me va a atender? Siquiera mándale un patrullerito, porque esa gente, ¿no?, está en un estado de indefensión, en un estado de abandono total. Ese es Huancavelica. Ese es Huancavelica, abandono total de sus autoridades policiales, no hacen su trabajo como deben de ser. Es por eso que está así. Y es mentira que sea una región pobre. Es una región que toda una vida ha enriquecido a propios y extraños, empezando por los señores españoles, así como lo dijo el doctor, desde 1574, en que se descubrió el azogue, el mercurio, y nos convertimos en una potencia mundial. ¿Para qué? Aquí nos convertimos en potencia mundial en esa época. A España, señores. ¿Cuánta plata se llevaron los españoles?
Y nosotros vamos a decir, somos una región pobre. No, señores. Entonces, culminando, acá deben zanjarse frontalmente en la educación y hacerse las obras de provisión sin ingresar a la corrupción y ejecutar, y el gobierno nos dé lo que corresponde a los pueblos para su desarrollo, como es Huancavelica, y que se lo merece. Gracias. Estampas culturales de la región Huancavelica, como siempre, tiene este privilegio de captar la participación de personajes importantes para dar sus opiniones en torno a la situación política que vive el país, pero también, sobre todo, para ver de qué manera esto afectaría a la ejecución de las obras más importantes que se plantean y se tienen ya en los diferentes gobiernos regionales, particularmente en Huancavelica. Frente a esta situación, por lo tanto, vamos a redondear las ideas con una intervención más. Licenciado Alberto López Saldaña. Gracias, Tocayo. Creo que esta reunión ha sido bastante optimista, motivador. Ha habido una congruencia de ideas, con una actitud bastante importante hacia nuestra región, pero también preocupante por la situación coyuntural que vive nuestro país. En cualquiera de los dos escenarios, los que estamos acá, estamos con la predisposición de apoyar, de coordinar, de articular y hacer que las situaciones fluyan. Lo que yo recomendaría en este escenario y en esta reunión al señor presidente del Club Departamental de Huancavelica, la invitación formal a través de su representada, que es la institución, invitar a un almuerzo de trabajo a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia del Perú, la doctora Elia Barrios Alvarado, al presidente de la Corte Superior de Huancavelica, el doctor Belisario Cruz, asimismo a la señora vicepresidenta de la República, la doctora Dina Boluarte Segarra, al señor viceministro de Prestaciones Sociales del MIDIS, del Ministerio de Inclusión Social, el doctor William Contreras Chávez, para poder, en primer lugar, armonizar, articular y también poder coordinar algunos puntos de coincidencia en cuanto a lo que es desarrollo, inversión pública, no para nuestra región. Y de esa forma contribuir de alguna forma a la gobernabilidad, tanto en los tres niveles de gobierno, y hacer que la imagen también del país salga justamente de los escenarios en los cuales está estancado. Ingeniero Carlos Amanamud Lino, su intervención, por favor. Bueno, considerando esta parte ya final, lo que es la educación, la investigación y tecnología, que lamentablemente ha sido dejado por muchas de nuestras autoridades y es fundamental para nuestro progreso. Teniendo en cuenta que lamentablemente en esta situación coyuntural de la pandemia se ha visto la merma en lo que es tecnología y educación, pues yo recomendaría que el gobierno, tanto regional de Huancavelica como el gobierno nacional, implemente de simposios en ese sentido para hacer la mejora, no solamente en la educación. Lamentablemente hemos dejado de lado lo que es la salud. Tenga presente que al estar encerrados los niños, los jóvenes y los adultos, eso no se ha visto mejorado, no se ha visto un plan de gobierno, un plan de contingencia para mejorar la salud psicológica. Lamentablemente eso ha afectado bastante. Veas el caso, ¿no? Los feminicidios, veas el caso de la violencia familiar, violencia grupal que ha habido. Entonces hay que implementar eso. Bueno, por el caso del gobierno regional de Huancavelica, una recomendación, ¿no? Que la parte de la salud, en la parte de salud ya sea preponderante, llamar a un coloquio donde todos los psicólogos de la región
den un plan de contingencia para mejorar ello, ¿no? Principalmente los niños. Tenga presente que los niños, si no lo corriges ahora, lo llevan a posterior. Y eso conlleva a que el futuro de nuestro país esté en peligro. Doctor Martín Vicente, sus reflexiones complementarias, por favor. Bien, muchísimas gracias a Estampas Culturales de la región Huancavelica. Una de las cosas que también se debe poner mayor énfasis es lo que yo pude ver en esencia en una universidad muy prestigiosa que está acá cruzando Ayabaca, que es la UTPL, ¿no?, de Ecuador. Las investigaciones, porque todo nace en razón de saber y conocer la problemática social, la problemática cultural, la problemática de salud, la problemática de los diferentes estamentos. Entonces, una política pública que puede ser manejado por los gobiernos regionales es que las investigaciones que ahora tienen que hacer por tesis para que los estudiantes universitarios sustenten, esto debería ser un factor en cuanto a ellos esforzarlos para que puedan dar soluciones a los problemas que se dan en diferentes niveles. UTPL hace eso, pero no lo hace porque la ley tampoco lo permite, que solamente la tesis sea hecha por abogados, para futuros abogados, licenciados o contadores. No. En la UTPL, el colegiado que va a sustentar una tesis está conformado por ¿quiénes? Bachiller en Derecho, bachiller en Educación, bachiller en Contabilidad, bachiller en Estadística. Estos 4 bachilleres van a hacer una tesis, pero para resolver un problema social. Entonces, si nosotros, la región, porque tiene la capacidad la región de poder vincular al estamento universitario, ¿para qué? Los problemas de salud crónica, como hemos visto en la historia, lo dice en Huancavelica, el problema cultural, el problema social, el problema de capitalización, debería estar justamente centrado en ello, fortalecer la educación universitaria para que se pueda establecer investigación en relación a problemas concretos. Mi trabajo es justamente el ámbito de la investigación, ¿no?, en una universidad, pero me da pena porque se le deja al estudiante la libertad que él pueda elegir un tema. Nosotros como asesores lo que hacemos es vincularlo a hechos concretos y reales para que me resuelva el problema. ¿Qué hace Ecuador? Ecuador resolvió el problema delincuencial de la siguiente manera. Ubicó a especialistas, bachilleres, para que se concreten y se concentren en investigar cuál es la problemática de la justicia en Ecuador. ¿Ya? Tuve suerte de estudiar ahí, por eso te lo digo con causa de esencia. Entonces, las tesis y las investigaciones fue materializado en las conclusiones para erradicar justamente la criminalidad. ¿Cómo lo resolvieron? Miren ustedes, aquí en el Perú estamos acostumbrados a ver muchas personas que miccionan en las calles, ¿verdad? Y nos llama la atención y no es sancionado. Personas que les gusta coger lo ajeno, que acá le llamamos hurto, pero cuando existe violencia le llamamos delito. O cuando lo realizan entre ellos lo llamamos ya bandas organizadas, ¿no?, o tienen una penalidad más grave. Entonces ellos comenzaron a estudiar y a analizar por el estamento universitario. El estamento les ayudó a resolver esta problemática. Entonces decían, si nosotros no ponemos un altus, crearon un centro de rehabilitación. ¿Qué significa esto? Personas que orinaban o miccionaban en la calle, estos señores los recluían por 30 días en estos centros. ¿Para qué? Para que ahí aprendan a socializarse y ser un factor humano de rehabilitación. Vale decir, acá las penas o las faltas definitivamente no tienen un sesgo de rehabilitación, porque así lo dice la ley, pero no lo vemos. Entonces aprendamos, en conclusión quisiera decirles, aprendamos de países que han podido resolver esta problemática. ¿En base a qué? Yo creo que el sustento es en base a la investigación y que estos pergaminos, que los estudiantes universitarios, porque son la materia gris, la materia que está activa, que ellos pueden y tienen la capacidad por ese ánimo de lograr justamente un estamento como profesionales. Entonces, si nosotros miramos hacia afuera, aprendamos de los mejores, pero también, como lo dijo también el ingeniero Samanamú, los mejores están aquí, pero hay que darle la oportunidad. Eso quizás es mi última palabra. Gracias. Oscar Chirumbal Espinosa, sus
palabra de reflexión final. Bien, primeramente pues felicitar al doctor Arturo Morales, presidente del Club Departamental de Huancavelica, por facilitar que en estas instalaciones se haya realizado esta primera reunión de trabajo, en donde se están tocando puntos que afectan a Huancavelica desde el punto de vista político. Se ha conversado de la salud, de la educación, de la agricultura, y creo que hay otros temas de conversar, pero eso ya será materia de las siguientes reuniones que podamos tener acá, que cada vez van a ser más fructíferas, y sacar conclusiones y recomendaciones que se puedan presentar a las autoridades y que nos puedan ayudar a resolver estos problemas. Y por ello felicito también a los panelistas, a doctor López, y creo que estas reuniones son muy positivas. Doctor Arturo Morales Vergara, también sus palabras finales de reflexión. Muy agradecido, señor Gualberto López. Yo me siento bastante emocionado y a la vez comprometido con el desarrollo de este tipo de eventos que deben darnos en sí un reflejo de cómo está nuestra comunidad en la Villa Rica de Oropesa. Para nosotros poder, en base a estas reuniones que tengamos, hacer informes y recomendaciones allá a Huancavelica y decirles, mire, esto hemos hecho y nuestras recomendaciones serían estas. Tenemos al ingeniero en agricultura, en educación, en el aspecto del derecho, para poder nosotros apoyar a ustedes a su gestión. Porque esa es la realidad, apoyar, no ser simplemente críticos ante su trabajo. No, de eso no se trata. Así no estaremos de acuerdo con las políticas de partido, esto y lo otro, no. Pero a nosotros nos interesa, nos debe interesar esa nuestra sociedad, cómo se está conformando, cómo se está desarrollando, si tiene una visión a futuro, cuál es su realidad de nuestra gente, cuál es, ¿no? Lo otro, el aspecto obstruccionista debemos dejarlo a un lado, y yo reitero que debemos también ser objetivos y transparentes frente a la corruptela. Eso nos hace daño, en todos los niveles. Agradecerles a cada uno de ustedes por haber visitado acá a la casa de todos los huancavelicanos, por los huancavelicanos y para los huancavelicanos, y de eso está dentro de los objetivos del estatuto. Hay la ley de clubes departamentales que nos amparan y nos dicen: tienes que apoyar al desarrollo de tu región, tienes que participar, siga a hacer política, ¿no? Siga a hacer política, pero sí ver tu realidad y plasmarlo de acuerdo a las necesidades de la región. Yo voy a la zona de Churcampa y ya se ha convertido en pequeño prae, donde hay bastante coca, donde hay bastante tráfico, los mochileros ya pasan por ahí. ¿Cómo ver esa situación, ¿no?, que va a afectar ello a la seguridad ciudadana? Entonces, para eso estamos. Yo les agradezco, y que no sea la primera vez, Gualberto, así como lo ha dicho el señor López, el doctor López, que estas reuniones sean programáticas, sean programadas, continuas, para motivarnos y hacer ver nuestras inquietudes y motivaciones al gobierno local, regional y también central. De esta manera hemos culminado con esta interesante reunión
en donde hemos dialogado sobre problemas contractuales que atañen a todo el Perú en su conjunto, pero también particularmente al ámbito de la región Huancavelica. Mis primeras palabras de agradecimiento en la parte final al presidente del Club Departamental de Huancavelica por brindarnos, como siempre lo hizo, este espacio de todos los huancavelicanos, pero yo diría de todos los peruanos, porque acá vienen todos, y eso es un hecho que hay que destacar. Pero también agradecer la intervención de tan brillantes profesionales que nos han ilustrado sobre las probables alternativas que tenemos que plantear frente a los diferentes problemas que están aquejando a nuestro Perú en su conjunto. Ya lo han dicho con bastante claridad, cuánto quisiéramos de que esta reunión se institucionalice, se tengan que realizar de una manera permanente. En tal sentido, doctor Arturo Morales Vergara, la pelota está en vuestra cancha y le propongo tener nuestras charlas de café por lo menos una vez al mes. Con todo ello, muchísimas gracias a nombre del equipo de producción de Estampas Culturales de la región Huancavelica. Gracias.